Buenas tardes, amigos, hermanos, todos los cubanos. Este es un mensaje que quiero hacer, una carta abierta para todos los cubanos, incluyendo los militares, los funcionarios públicos, los jefes de poblado, porque me he enterado que algunos han planteado su renuncia y porque no tienen que ofrecerle al pueblo y están prácticamente obligados a cumplir sus funciones, le están negando las peticiones y están comprometidos. Yo quiero hacerle ver una cosa. Precisamente hemos creado la Asamblea Constituyente Cubana y el Congreso Nacional Cubano. El Congreso funciona como debe funcionar el Congreso y será el Congreso que va a resolver todos los problemas del país una vez salgamos de esta tiranía que estamos viviendo. Y la Asamblea Constituyente es el órgano que se va a encargar de llamar a la restitución de la Constitución cubana de 1940, que es la Constitución de la República, que está suspendida, pero nunca ha sido derogada. Entonces, para hacer una constituyente o para hacer un cambio de sistema, tendríamos que utilizar la última constitución que ha estado vigente, porque no se utilizó, ni siquiera se puso en vigencia, está suspendida, no se puso ni siquiera en vigencia para hacer el llamamiento que hizo Fidel en 1975, cuando llamó a la falsa constituyente esa que salió en la constitución socialista, que lo que ha hecho es apretar al pueblo. Yo quiero que sepan algo y métanselo en la cabeza, porque la situación que está viviendo el país hoy en día, hay mucha gente que tienen asuntos emocionales con ese asunto de la revolución. Y quiero que sepan que esa revolución murió hace muchos años. Desde el mismo momento que la directiva de esa revolución se corrompió y se mezcló a apoyar grupos terroristas, todos los grupos esos de Medio Oriente, Irak, Irán y todos esos países. Desde ese momento la dictadura cogió otro rumbo. Todo está oculto al pueblo de Cuba, pero lo sabemos todo fuera de Cuba. Entonces, aquellos que tienen lazos emocionales con la revolución, vamos a decir que yo lo voy a entender, porque son una gente que se sienten patriotas y piensan que le están sirviendo a la patria. Le voy a analizar, le voy a poner a hacer unos análisis para que ustedes entiendan que están viviendo una aberración, que no están obligados a vivirla. Un gobierno es un servidor público y como gobierno tiene que resolver los problemas de su ciudadanía, más cuando se somete a suspender la propiedad privada y poner al pueblo a depender del Estado, que fue lo que hizo Fidel Castro. Como el pueblo depende del Estado, el Estado tiene la obligación de servirle a ese pueblo y de buscarle, por donde quiera que tenga que buscarle, la electricidad, el gas, el agua, resolverle todos sus problemas. Desde hace mucho tiempo que esa gente se olvidaron del pueblo, abandonaron al pueblo a su suerte, y ustedes lo vieron bien cuando el último huracán ese que hubo en Oriente, como estaba todo inundado y ellos no se preocuparon por nada. Bien, como servidor público, el gobierno tiene que servirle al pueblo. Tú como pueblo, el gobierno es tu servidor. Ellos se han acostumbrado a pedirle sacrificio al pueblo y que el pueblo se sacrifique por ellos, que el pueblo les sirva a ellos. Y eso está muy mal, porque el pueblo no tiene que servirle a ningún gobierno de turno, sea bueno, sea malo o sea el que sea. Ningún gobierno de turno el pueblo tiene que servirle. El que esté ahí tiene que servirle al pueblo.
Y si el que te sirve a ti no te sirve, y el que te sirve a ti está mirando que tú estás pasando trabajo, hambre, necesidad por un capricho ideológico de la primera mitad del siglo XX, y estamos ya en un cuarto de siglo del XXI, hay una nueva generación que ni siquiera nació en esa época, que nació del 2000 para acá, que ya tienen 26 años, que no tienen por qué estársele imponiendo una ideología como política de Estado que no funciona. El país se está destruyendo, están en una situación que no pueden dar más. Y tienen que reclamar sus derechos. Tienen que salir a las calles y reclamar sus derechos. Esos funcionarios públicos tienen que abandonar el trabajo porque no pueden hacer el servicio que tienen que hacer con su pueblo. Ustedes se deben al pueblo porque la soberanía radica en el pueblo y de él dependen todos los poderes. No radica en el Partido Comunista de Cuba, ni radica en un dictador de turno, ni en un gobierno de turno. La soberanía radica en el pueblo y de él emanan todos los poderes. Entonces, ustedes funcionarios públicos, militares, tienen que ponerse del lado del pueblo y servirle como servidores públicos que son a su pueblo. Porque ustedes son parte del pueblo y fueron puestos ahí para servirle al pueblo. No es para que el pueblo les sirva a ustedes, para que el pueblo se sacrifique por ustedes. El pueblo nunca en la vida tenía que haberse sacrificado por nadie en el gobierno. Por nadie. El pueblo nunca tenía que haberse sacrificado por nadie en el gobierno, porque el gobierno es el que es el servidor público, es el que tiene que sacrificarse por el pueblo y no lo hace. ¿Qué es lo que han hecho? Echar barriga, hacerse millonarios, montar negocios acá afuera, violando el embargo por medio de testaferros, que son la mayoría de los que apoyan a eso. Los dueños de negocios que fuera, que apoyan eso allá, son testaferros. Simple y llanamente gente que han prestado su nombre para inscribir aquí empresas de los dueños de los negocios de allá de Cuba. Eso tiene que acabar de una manera o de otra. Y estamos pidiendo el apoyo. Ya está ahí el sitio web del Congreso de la República de Cuba. Está el sitio web de la Asamblea Constituyente de Cuba. Está el sitio en Facebook. Y por medio de esa, ustedes se pueden comunicar con el pueblo. Ahí tiene voz también el pueblo. Todos pueden escribir ahí, pueden dedicar una publicación, pueden dedicar lo que sea. Ese sitio es del pueblo. Si tú vas a ser un dirigente del país para servirle al pueblo, usted tiene que olvidarse de ideología, olvidarse de todo y tratar de servir a su pueblo como el pueblo merece. Y no imponerle una ideología del siglo de 1959 a muchachos que nacieron del año 70 para acá, del año 62 como yo para acá. No, eso era aquella gente. Ustedes no nacieron, ustedes no hicieron revolución. No la hicieron. Los que hicieron revolución y los que apoyaron esa revolución son los que más trabajo, más hambre y más calamidad están pasando. Sin contarle la aberración de los años 80 y 90, que cualquiera de los que ustedes llamaban traidores, gusanos, vendepatria, que vinieron para acá, cuando empezamos a ir a Cuba, teníamos derecho a meternos en hoteles, a rentar carros y hacer cosas que ustedes no tenían ese derecho. Y ya ustedes ven ahí lo que ha sucedido. Han llevado a Cuba a la máxima expresión. Y la única solución que tiene Cuba en este momento es que el pueblo se olvide de ideología y se preocupe por resolver los problemas del país. Y jamás en la vida vuelvan a poner una ideología política como política de Estado. Una ideología no debe ponerse como política de Estado. Hay que regirse por la Constitución y el gobierno tiene que regirse por esa Constitución y ser como es. No la Constitución creada en 1976, no la creada en 2019, ningún tipo de ley fundamental dictada por esta gente
porque ustedes mismos lo han oído. Se han pasado años y años, y cada vez que te anuncian en la radio, en la televisión, en la prensa, se anuncian nuevas medidas, siempre han sido medidas para joder al pueblo y no una sola que le resuelva los problemas al pueblo. Y todo es como el asadón para ellos. Cuba no es de los Castro. De por sí ni Virán es de los Castro. Nada en Cuba es de los Castro. Cuba es del pueblo cubano. Y el pueblo cubano merece respeto. Al pueblo cubano hay que darle su lugar. Está bueno ya de que la soberanía que radica en el pueblo esté secuestrada por un grupo de barrigones del Partido Comunista de Cuba, que son un 15% o un 10% de la población, dueño de todo. No, se acabó. Y el pueblo tiene que unirse en esta lucha. Tiene que unirse en esta lucha. Ya ustedes no tienen nada que perder. Todo lo que podían perder ya lo han perdido. Y si te van a matar, que te maten luchando por tu patria, por tu libertad, por tu dignidad, por el respeto a tus derechos fundamentales como ser humano. No que te maten de hambre, de miseria y de calamidad. Quítate el miedo. A los pocos que le queda el miedo. Y sálgale al frente de esta gente. Ustedes tienen sus hijos y sus hijos son los que cuando se los lleva al servicio militar toman las armas para defender el ejército. El ejército tiene que defender al pueblo, no al dictador. Cuando tomen las armas, los reclutas, que porque ningún general va a coger armas, son los reclutas, los que manejan los tanques, los que manejan los cañones, los que manejan los aviones, los que manejan los submarinos, los que manejan todo el ejército, lo mueven los reclutas. Entonces los reclutas, cuando llegue allí la hora, tienen que ponerse del lado del pueblo y defender al pueblo. Si a alguien hay que tirarle, es al régimen dictatorial ese que tiene al pueblo sometido al hambre, a la miseria, a la calamidad, y se ha metido hasta en narcotráfico. Hasta en narcotráfico. Y con todos los traficantes y todos los delincuentes internacionales que se llaman socialismo del siglo XXI para poder salir y darse el gusto que se han dado. Pierdan el miedo porque ya no hay miedo. Ya ustedes lo demostraron el 11 de julio. No hay miedo, ya se acabó el miedo. Ya ustedes no tienen nada que perder. Para vivir de paria, muertos de hambre, pasando miseria y pasando necesidad, no mueran de hambre, mueran combatiendo por su libertad. Y yo espero que escuchen bien esto, los dirigentes, porque los dirigentes también son cubanos. El jefe de poblado ha vivido toda su vida en ese poblado. Todo el mundo lo conoce en el poblado. Y quizás conozca a la cabeza de todo ese sistema, de todo ese andamiaje, que es el que le da las órdenes. Y eso no puede seguir siendo. Porque ese de la cabeza de ese andamiaje no pasa el trabajo, el hambre y la necesidad que tú pasas. Cuando tú te estabas hundiendo con el huracán último ese que hubo y el Cristo estaba donde yo vivía, estaba todo inundado. Ellos tenían helicóptero y fueron allí. Y fueron después que se había acabado el ciclón y ya había bajado un poquito el agua. Eso es una falta de respeto. Tienen helicóptero, tienen carro, todo. Tienen petróleo para todo lo de ellos y para la represión. Pero para buscarle la comodidad al pueblo, no tienen respeto. No tienen ni respeto para el pueblo. Jamás te han respetado. No defienda más revolución. Porque eso no es revolución. Eso es una aberración. Y la aberración, mira, Machado hizo en menos Machado lo único que quiso en 1933 fue agregar un periodo más de mandato y el pueblo entero se le tiró para la calle y vinieron los sargentos con Batista y lo sacaron del poder. Batista le dio el golpe de estado a Grau San Martín, a Carlos Prío Socarrá
en 1952, porque Carlos Prío Socarrá estaba haciendo esto mismo que hizo Fidel. Tuvo ahí nada más que como 6 o 7 años. Y después vinieron estos balbuces con el cuento de que iban a restituir el orden y de que iban a hacer esto y que iban a hacer lo otro. Durmieron a todo el mundo y se apoderaron del poder. Secuestraron los poderes públicos y te secuestraron la soberanía. Dejaste de ser soberano, y cuando ellos hablan de soberanía, la soberanía de Cuba, ellos están hablando de ellos no te están incluyendo a ti. ¿Por qué? Porque la soberanía es del pueblo, radica en el pueblo, y del pueblo emanan todos los poderes. No hay soberanía en ningún gobierno, dictatorial, no dictatorial, democrático, en ningún gobierno hay soberanía. La soberanía radica en el pueblo. Cuando ellos hablan por ahí de que Estados Unidos va a intervenir y están diciendo esto y lo otro y acusando a Estados Unidos como que van a hacerle daño al pueblo, que no sé cuándo. Si Estados Unidos, metan esto en la cabeza, que en el año 1961, cuando Girón, si Estados Unidos hubiera intervenido y hubiera apoyado a la Brigada 2506, que ustedes le llamaron mercenarios, si Estados Unidos hubiera en ese momento, muérase quien se muera, plantado bandera y hubiera sacado a los delincuentes eso del poder, hubieran habido menos muertos que lo que han habido desde 1959 hasta hoy. Ustedes, los viejos que me están escuchando, que tuvieron sus hijos que murieron en Angola, sus hijos hubieran vivido su vida completa o estuvieran ahí, no hubieran muerto en Angola. ¿Por qué? Porque no hubiera existido ese sistema que los mandó de mercenarios a servir a una guerra de un país que no le competía en nombre de defensa de la patria. ¿De cuál patria? ¿De la de Agostino Neto? No. Era el negocio de mercenarismo que tenía Fidel Castro con Agostino Neto y con todos los otros países. Mandaba a los soldados para allá porque pertenecían al ejército. Le pagaba una miseria a ellos mientras que ellos cogían millones y miles y millones de dólares por todos los militares. Y los muertos fueron muertos indolientes. Ya, yo creo que ya es hora de que el pueblo se haya dado cuenta, con todos estos mercenarios que empezaron a mandar para Rusia con la guerra de Ucrania y con el negocio sucio de los médicos en otros países. Yo creo que ya es hora de que ustedes se den cuenta de que están siendo víctimas de un gobierno corrupto, de un gobierno que, a pesar de que nunca fue un gobierno legítimo porque nunca llegó al poder por elecciones, tomó el poder por las armas, y muchos de los cuentos que nos han metido de asaltos Moncada y de 20 cosas de esas han sido mentiras. Entonces ya es hora de que se llamen a contar. Cuba no va a cambiar con ellos, porque si ellos en 67 años lo que han hecho es destrozar y hundir a Cuba, ellos no la van a recuperar. Entonces, si no se hacen a un lado, el pueblo que tome el poder, el pueblo que tome el poder, los militares únanse al pueblo y metan preso a Díaz Canel y al títere ese que anda por ahí haciéndose pasar por Raúl, el doble S. También, porque Raúl, si no está muerto, está decrépito. Y ese viejo que anda por ahí, ese no es Raúl. Por eso es que ellos dicen, Raúl es Raúl. Raúl no es Raúl. Ellos dicen Raúl es Raúl como si Raúl, como quien dice, Raúl es Raúl aunque sea un doble. No, Raúl no es Raúl. Cualquier Raúl que no hable y que se vea de lejos por televisión es un doble. Fidel también hizo lo mismo. Se recogió y todos conocen la historia. Le pasó el poder al hermano, que no había que pasar ningún poder, y todo el truco ese que hubo ahí. Analicen la situación que estamos viviendo, porque ustedes solos no la están viviendo. Nosotros estamos aparentemente bien en el exilio, acá en Estados Unidos. Pero si no hubiéramos salido, allí estuviéramos comiendo candela. Y los que no me conocen, no me vayan a decir a mí que vaya para allá a hacer lo que ya yo hice. Porque los que me conocen
saben que ya yo lo hice. Y el que está jodido eres tú, no soy yo. Pero tengo amor por mi patria. Hagan lo que ustedes merecen hacer. Recuperar su libertad y su soberanía, que está secuestrada por un grupo de bandidos que se autodenominan comunistas y no son más que fascistas. Tengan buenas tardes.